¿Qué onda, tanqueros? Aquí Sir con un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de unos comentarios que ustedes me hicieron en el último video de YouTube acerca de la actualización 1.10. Voy a leer un par para que ustedes se hagan idea de qué es lo que me comentaron y ya vamos a irnos al garage a resolver esa duda. Me gustó lo de los pesados y lo de la modificación de tanques y también la comunicación, pero los consumibles no. Hola, me fue bastante mal, sobre todo con el sistema de apuntamiento. Se cierra retícula, se pone verde el objetivo y rebota. Todos los tiros rebotan, no entiendo. A modo de aclaración, prácticamente no utilizo munición premium. Tocó la actualización, lo veo bien, pero siento raro no tener afirmativo y negativo de forma rápida, pero está bien la nueva actualización de comunicación. Ayer estuve jugando mucho tiempo y en ninguna me salió el río de perla. Ya estoy ansioso de saber qué llegará el 12. Eso lo vamos a ver en otro video. Me encantó, lo malo fue esperar la actualización. Ok. Si las reparaciones de Tier 10 costaran un 35% menos, estaría genial, así que jugaría más en ese nivel. Hola Sir, la verdad salvo de la nueva pantalla para mí, porque nunca la había visto, no me gustó. Ahora el radar te vuelve loco con todas las cosas que marcan los demás, el nuevo modo de comunicación es más complejo. ¿Qué tenía de malo el otro? Lo de los módulos para cada tanque me pareció mal. Como dijo Ezequiel Di Marco, te dicen que ellos va en cada tanque, pero lo que realmente me dejó muy enojado es que ahora no entra un solo tiro. ¿Ok? Mucha gente me ha estado hablando ahí de lo que tienen que actualizar dentro de sus tanques. Y entonces este video te va a servir a vos como recordar el garage como por primera vez. A mí me sucedió ayer en directo. Varios de ustedes estuvimos practicando y viendo cuáles eran las mejores opciones para ciertos tanques. Entonces he dejado de no configurar mis tanques para que lo hagamos aquí en vivo y en directo. Entonces seamos capaces de hacer esa transición de poder calibrar los tanques tal cual están ahora para que sean más competitivos con las nuevas formas de instalar las cosas. Y entonces no lo quiero hacer mucho en vivo aquí con la cámara, sino que chicos, vámonos al garage. Ok chicos, ya estamos aquí de regreso en el garage y en esta ocasión algunas cosas han cambiado, como por ejemplo lo que vamos a enfocarnos aquí es en el equipamiento. Ustedes van a tener siempre la opción de ponerle cierto equipamiento dependiendo del tier que ustedes vayan subiendo. En este caso me voy a enfocar en hablar en el equipamiento solo de algunos tier 10. Esas cosas van a ser de vital importancia. Creo que la lógica va a andar ahí por 8, 9 y 10 de cómo ustedes utilicen su tanque. Y vamos a arrancar con los tanques que en mi caso pues los tengo como predilectos, ¿verdad? Seleccionamos el tanque. ¿Cómo poner un tanque predilecto que te aparezca entre las primeras opciones? Solo le das clic derecho y le pones seleccionarlo como un tanque primario. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el 430U, que no es un tanque que esté utilizando como primario porque no soy fan de él. Clic derecho, configurarlo como primario. Y ahora el 430U va a aparecer al inicio de mi lista. Entonces, arranquemos con un mediano. Ustedes van a tener una equipación para ese tanque. Van a poder equiparlo, ya sea con tres opciones. Voy a darle clic aquí. Ustedes van a tener diferentes equipamientos ahora. Un equipamiento que va a ser para el poder de fuego, otro que va a ser para la supervivencia, otro que va a ser para la movilidad y el último para que potencie su calidad de ser scout. En este caso, como es un tanque mediano, ustedes tienen que valorar algo. Este símbolo que aparece aquí abajo te indica que vos tenés que mejorar y poner el equipamiento de los tres que vas a utilizar. Acostumbradamente uno utiliza el estabilizador vertical, la barra y ópticas para un tanque mediano. Pero ahora, para que vos obtengas el bonus de equipamiento, que todos estos equipamientos te dicen, si se fijan, dice, las características de bonus para el vehículo son más 10% o más 12.5%. ¿Cómo obtenés ese 12.5% directamente?
Pues como es un tanque mediano, aquí este símbolo te indica que vos tenés que seleccionar solo los que sean de movilidad. En este caso vos tenés todas las cosas para movilidad seleccionadas. Y entonces, ¿qué le puedo poner de movilidad? Pues exactamente no va a ser un estabilizador vertical. Olvídate de eso. ¿Qué le puedo poner entonces, Sir? De las cosas que yo tenga disponibles acá, o puedo arrastrar y moverlas del lugar, ¿sí? Y le doy a aplicar cualquiera de esas. Pero ninguna de las que yo tengo puestas me sirven para mi tanque mediano para que mejore en la movilidad. Ahora bien, yo tengo estas opciones, pero también tengo especiales. Por ejemplo, si yo he ganado algo para la movilidad en lo que es algún evento de Wargaming, van a aparecer aquí. Yo tengo ópticas especiales, una configuración mejorada, también tengo sistema de ventilación y el apuntamiento mejorado. En el caso de los artículos que sean especiales, esos artículos no aplican una mejora extra. Ya ellos ya traen en sí incorporado esa mejora. Por ende, yo no recomiendo que estos artículos morados ustedes los pongan en la primera línea, sino que en la segunda o en la tercera, como a ustedes les venga en gana. Así que vuelvo con los estándar. Ya tengo los de movilidad. Entonces, la mayoría de ustedes va a decidirse ir por ventilación. Y eso no está mal y eso me va a dar el bono. Pero yo en este caso le voy a mejorar la rotación. ¿Qué dice que el mecanismo de rotación? Dice, mejora la velocidad transversal de la torreta o la velocidad transversal del arma para vehículos con cabinas estacionarias. Me le da un 12.5% a la velocidad transversal del vehículo y extra, me le resta un 12.5% a el movimiento del vehículo y su dispersión. Además de eso, cuando se mueve transversalmente, tiene un menos 12.5% que me le va a ayudar un tanque a que se mueva más eficiente también durante el movimiento de la torreta. ¿Conviene eso o conviene este que no he logrado traducir como se dice? Que mejora la velocidad transversal, mantiene una velocidad en movimiento, o el cargador que me mejora la potencia del motor, una velocidad oscilante más rápido, una velocidad de reversa más rápido. Yo creería que si voy a tener ventilación, ponerle ventilación y esta cosa va a brillar. Lo vamos a hacer como por ejemplo, lo voy a desmontar. Ustedes tienen cierta cantidad de kit de desmontaje gratis. Lo voy a utilizar y si no, utilizan oro. Ahora bien, lo aplico. ¿Y qué sucede? Una vez vos apliques ese equipamiento en la primera línea, lo que te va a aparecer es que este símbolo de aquí va a ponerse en color dorado o amarillo. Y ya los demás no te interesan. Los demás puedes utilizarlo por conveniencia. Pero bueno, ¿cuál dije yo que iba a utilizar? Este. En lugar de ventilación voy a utilizar este. Es una prueba que para mí, yo digo, o gasto de esto gratis o desmonto con 10 de oro. Eso va a ser para vos opcional. Si logras obtener esto gratis, que van a haber eventos para que vos los obtengas en batalla random, hazlo. No te quedes sin hacerlo. Trata de sacar esas misiones a diario. O utiliza 10 de oro. Yo sé que muchos de ustedes no tienen oro y esto está mal. Entonces te va a tocar rebuscarte por acá. Pero igual, si no tenés oro, aquí en la pantalla apareció algo y entonces participa. Entonces tenés que estar atento. Si no lo viste, anda a verlo y participa. Así que voy a desmontar ese gratis. Me voy a utilizar otro de los que ustedes tienen por ahí. Duele, sí duele, pero igual lo vamos a ganar. Y ahora vengo yo y por 600.000 de crédito voy a lograr montar este mecanismo de rotación mejorado. Así que lo monto. Y ahora ya tenemos a nuestro 430U, siempre con la habilidad del equipamiento de movilidad en primera opción, equipado. ¿Y cómo van a saber ustedes que les da ese bonus? Pues, repito, esto tiene que estar encendido. Yo ya lo hice con varios tanques y les voy a mostrar. Mi Chieftain no aparece rojo, perdón, no aparece en amarillo esto. ¿Por qué? Porque mi Chieftain necesita algo de supervivencia. Entonces me voy al equipo de supervivencia, quito los especiales y monto lo de supervivencia. ¿Qué cosas de estas le puedo poner? Le puedo poner el Heavy Spawn Liner, que no lo recomiendo, o le puedo poner ventilación en lugar de estabilizador. Y bien,
Lo que va a cambiar aquí es que el morado no tiene efecto. Y es lo que les decía, el morado no tiene efecto. Entonces, yo bien puedo cambiar el morado aquí. Y aquí pudiese poner yo algo que me mejore. Esto que me mejora la vida de alguna forma. O la configuración mejorada, que esto es... Yo le aprendí que esto es el toolbox. Ha mejorado en precio nada más porque repara más rápido, etcétera. Tiene bastantes cosas ahí. O mejoro el tanque en esto. Aquí ya dejaría yo a los jugadores experimentados cómo ustedes configurarían el shifter. Acuérdense, la ventilación no me va a servir. Pero si en dado caso ustedes no tienen estas cosas moraditas, pónganla en la ventilación normal, en esta ventanita, y ya se les va a activar lo del modo de supervivencia. Yo lo tengo así. Ustedes lo pueden modificar. Esta va a ser morada, e incluso yo creo que tengo una morada ahí especial. O la voy a sacar. No, de hecho aquí está, ven. Le puedo poner esa morada y no me le va a cambiar nada. Pasemos ahora, ya vimos un pesado 430 que ha sido nerfeado. A mucha gente no le ha gustado cómo ha quedado. Ya estamos con el Chieftain. Y ahora pasemos a ver, por ejemplo, Sheridan. ¿Será que hemos tocado el Sheridan? Mi Sheridan no tiene ahorita activada la señal esta de amarillo. ¿Por qué? Porque yo vengo y selecciono todos mis tanques livianos y veamos en cuál sí se los he activado. Por ejemplo, él te dice que necesitas ponerle algo de ópticas. Entonces vos vas aquí y en Scout seleccionas una de estas cosas que a vos te convenga. Aquí a medida pasa el tiempo todos van a ir aprendiendo qué ponerle. Pero yo ya sé que por lo básico, lo de Scout me va a servir estar utilizando esto. Y lo demás no importa cómo ustedes lo utilicen, ya va a ser a gusto propio. ¿Tengo mi EVR configurado? Sí, lo tengo mi EVR configurado. Ahora me paso a un tanque destructor. ¿Tendré algún tanque destructor configurado? Veamos a mi E3. Mi E3 me dice que yo le tengo que poner potencia de fuego a ese. Pero digamos que voy a tener las cosas. Si no querés entrar en esta ventana y no tenés que ver las cosas, sino que vos ya no querés gastar crédito. Porque no te conviene actualmente, no tenés crédito. Necesitas sacar créditos para comprar estas cosas. Entonces, algo que aprendí aquí es, le das clic derecho y lo cambias de slot. Vean que al cambiarlo al slot 2 o al espacio 2, lo que va a pasar es que pierde el símbolo amarillito y entonces yo ya no tengo el porcentaje que me le daba extra. Entonces vengo y lo configuro, ok. Pasa al nivel 1 y vas a recibir un 11% adicional. Y si no, se meten aquí a leer todo lo que tienen. Pueden utilizar cualquiera de estas cosas. El apuntamiento mejorado, que este apuntamiento mejorado, vamos a ver cómo mejora lo que es una FV 4005. Si se fijan, yo le he puesto ventilación, barra y binoculares a esta cosa. Actualmente mi dispersión es de .38 y el apuntado de 3.38. Wargaming sacó una foto que se las publico yo ahí en Facebook, en la cual ellos mencionaban cuáles cosas ellos, no sé si es real o será mentira, ahorita la vamos a probar, en la cual decían, ok, esta es la FV con una gran retícula antes de la 1.10 y después de la 1.10 ellos te sugerían lo siguiente. No sé si es meme o es realidad, lo puso Wargaming, lo vamos a probar ahorita. Te dice que en el primer slot vos tenés que poner algo de potencia de fuego. Activo lo de la potencia de fuego y le voy a dar mejorar el apuntado. Voy a comprar esto, chicos, vamos a desmontar lo que tiene y me va a seguir dando el bono. Voy a aplicar 600.000 y entonces ahora tiene de apuntado 0.37. Ha bajado un poco, ¿verdad? Y el tiempo de apuntado 0.8 ha bajado. ¿Qué más te decía Wargaming que le tenías que poner aquí? En este equipamiento, Wargaming te mejoraba y te mencionaba que le pusieras un mecanismo de ventilación. Ya no le ponías ventilación o la barra. Entonces le vamos a desmontar otra vez, chicos. Vamos a comprar uno de 600.000 solo para probar la teoría de Wargaming. Aplico, aquí me estoy quedando sin crédito. ¿Y qué pasó ahora? Mi daño promedio no cambió, la dispersión tampoco cambió, el tiempo de apuntado tampoco cambió, la elevación no va a cambiar, la velocidad transversal de esto sí mejoró, es decir que va a girar más rápido. ¿Qué otras cosas pudo mejorar? El tiempo de reparación del tanque no, la protección de la tripulación tampoco no.
para que esto no se incendie tampoco. Veamos en la movilidad. Tampoco ninguna de estas cosas. Estoy buscando cada uno, chicos, para ver si solo era meme o no. Aquí sí, miren, en la velocidad transversal del tanque sí mejora con el mecanismo de rotación mejorado. El camuflaje no creo que cambie, así que no nos demos paja. El espoteo tampoco va a cambiar. No. Y el rango de la señal tampoco cambia. ¿Cuál es otra cosa que decía ellos ahí? Ellos le ponían ventilación, entonces le voy a poner ventilación. Le voy a poner ventilación, desmontar. En este caso tengo una. Lo vamos a aplicar y ahí me salió gratis. ¿Qué cosas van a cambiar ahora? La dispersión durante el movimiento transversal mejora un 10% según esta cosa. De ahí, el daño por minuto también mejoró y la dispersión también mejora. Es decir, que tres cosas que Wargaming te sugiere que le pongas. Funciona el apuntamiento mejorado y la ventilación, que no le da nada. No le da nada a la dispersión, pero le baja un punto lo de los hermanos de armas, ¿verdad? De ahí ventilación sí le mejora el tiempo de apuntado. Entonces sí es cierto que el apuntado se ve mejor. Ya estas cosas no las mejora. Y mejora lo que es la velocidad transversal del arma. Eso va a estar interesante verlo. El tiempo de recarga sí mejora. Mejora bastante. La tasa de tiro, eso también mejora. La penetración, obvio, no la vas a tocar. Y el daño tampoco. Así que, chicos, ustedes tienen que ir probando con sus tanques destructores. Pero para no hacer largo este video, pues vamos a poner una artillería y veamos la T92 que nos pide que ponga. Ya tenemos activo la barra. Y lo demás es a gusto propio, chicos. Aquí quizás pudiésemos poner alguna cosa extra. Aparte de ese camo, yo por tacaño no le he puesto nada ahí. Y es que no juego muchas artillerías. Díganme ustedes en los comentarios qué les pareció este pequeño tutorial cortito de cómo mejorar sus tanques. Si necesitan ver la configuración de un tanque en específico, yo lo voy a estar haciendo en directo aquí en pantalla. Yo les voy a estar dejando mi canal de Twitch. Vamos a pasarnos aquí a lo que es el garage. Y es cierto, acuérdense, había una rifa o algo, no sé qué había en pantalla, vayan a verlo. Y si se lo perdieron, pues ni modo, ahí va a estar. Tienen que mejorar, sí. Cada uno de nosotros va a mejorar. Hay ciertas cosas que han cambiado. Entonces este video va a la parte del garage del 2020 para que ustedes mejoren. Igual, esta es una playlist que no ha cambiado mucho. Solo es este sistema de equipamiento que es lo que ha mejorado Wargaming para que sea un poquito más entendible. Lo del sistema de comunicación también háganmelo saber si quieren que haga un video. Yo creería que no, pero quizás pueda estar equivocado. Los próximos videos van a salir dependiendo de las votaciones de la encuesta. Este video es el que salió más votado y entonces yo quiero ayudar a la comunidad lo más pronto posible. Así que, chicos, siempre estén pendientes de mi Facebook, de mi Twitter, del Instagram. Si aún no me siguen en el TikTok, también vayan a seguirme en el TikTok. Sé que muchos de los que ven el video no están suscritos. Por favor, suscríbanse, ayúdenme a llegar a 700 suscriptores. Y cuando lleguemos a 700 suscriptores vamos a tener otra sorpresita por ahí preparada para todos ustedes. Si llegaron hasta por aquí al video, por favor dejarle una manita arriba, compartirlo y déjame tus comentarios para que yo pueda seguir creando contenido para vos y que seas mejor comandante dentro del juego de World of Tanks. También tenemos activa la dinámica para nuevos jugadores de que pueden participar utilizando mi código de creador. Aquí en la descripción del video está cómo participar y podernos hacer ganar una computadora, que si la ganamos luego la rifamos para cualquiera de todos ustedes. Así que, chicos, de mi parte es todo. Yo los veo en una próxima. Chao. Bye.